Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Se acumulan los problemas en el Real Madrid y este es de índole económica. Y este es un problema del cual os vengo advirtiendo desde hace un tiempo. Desde hace un tiempo. Protagonistas: Real Madrid, Sixth Street y esa nueva estructura societaria, sociedad anónima híbrida o como quieran llamarle, aquellos cantamañanas que se atreven incluso a decir apuesta pionera de Florentino Pérez, ¿no? Quedaros hasta el final del vídeo porque vais a escuchar algo que lógicamente no vais a escuchar en Ramón Álvarez de Mon, no vais a leer en el Marca, ni en El País, ni en El Mundo, ni en El Ferri, ni en Telecinco, ni en E4, ni en el As, ni siquiera por desgracia en Mundo Deportivo, ni Sport, ni en ninguna otra parte. Tenemos que buscarlo en estos periódicos más pequeños como Voz Populi, que nos cuenta lo siguiente, ojo. Sixth Street fuerza una renegociación del acuerdo con Florentino Pérez por el Bernabéu. El fondo estadounidense precipita un cambio en las condiciones del contrato del estadio e impulsa avances en la apertura del capital del Real Madrid. Ojo, porque esto de confirmarse es gravísimo y refleja perfectamente los problemas que está teniendo el Real Madrid y que toda la prensa mamporrera se está callando. El fondo estadounidense Sixth Street ha forzado una revisión del acuerdo por 20 años firmado con el Real Madrid en 2022 para la explotación comercial del Estadio Santiago Bernabéu, tras una serie de imprevistos y fenómenos sobrevenidos. La renegociación ha conllevado un cambio de condiciones, vigente desde el presente ejercicio, y se ha visto sucedida de un emplazamiento entre partes a abordar la posibilidad de profundizar o no en su relación estratégica. Tranquilos que ahora lo vais a entender todo perfectísimamente. Voy a agrandarlo por si lo podéis leer vosotros, mejor también así. La modificación del acuerdo comercial original implica, entre otras cuestiones, que se extienda el derecho de Sixth Street a participar del negocio merengue en casi una temporada más, hasta marzo de 2043. También, apuntan otras fuentes, contempla una rebaja de unos 30 millones en el montante global de la inyección del fondo en el club. Bueno, estáis viendo, ¿no? Cuando te dan un dinero y hay que devolverlo, o lo devuelves por las buenas o por las malas. Y parece que está siendo por las malas. Parece que hay una rebajita por culpa de que los conciertos no... Cuidado. 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 Vamos a leerlo todo ahora. Sixth Street, que con motivo del acuerdo original tendría derecho a participar en un 30% del negocio del estadio una vez descontados los primeros 150 millones favorables al club, confía en que la explotación termine de despegar este año 2026. El presupuesto del club para la presente temporada ya contempla 394 millones en ingresos por el estadio, cerca de los 400 anuales que se había fijado como objetivo estable el plan de negocio original. Aquí estamos hablando de que en 2022 la inversión de Sixth Street fue de 360 millones de euros a cambio de explotar y llevarse el 30% por todo aquello que pase de 150 millones durante 20 años. Por ejemplo, para que te hagas una idea, 400 millones de euros, los 150 primeros íntegros para el Real Madrid. Quedan 250. De esos 250, 30%, es decir, 75 millones de euros, irían para Sixth Street, con lo cual los 360 millones de euros que ha anticipado los recuperaría en apenas 5 temporadas, ¿no? Y lo tiene firmado durante 20. Pero esto se vendió como un acuerdo maravilloso, brutal y espectacular. Recordad. Recordadlo. Bueno, solo le faltaba a Ramón Álvarez de Mon, por ejemplo, brindar con champaña, ¿no?, mientras hacía aquellos vídeos. ¿Qué pasa aquí? Pasa que lógicamente esto no se ha cumplido el año pasado.
Y un año es mucho en economía. Tú en un año puedes realizar un sinfín de operaciones, máxime teniendo en cuenta que estamos hablando de un fondo de inversión como Sixth Street, uno de los más importantes del mundo. Y han venido, al parecer, las represalias, que pueden ser todavía peores que esto que acaban de comentar aquí. Esto que se dice de una merma de 30 millones de euros, que vais a ver ahora dónde está, serían los destinados a la inauguración del estadio, y aumentar una temporada más para seguir cobrando ese 30%. Pero veréis que lo mejor viene ahora. La renegociación ha seguido a conversaciones entre la ejecutiva merengue y el Private Equity de Alan Waxman, tras algunos retrasos en la plena explotación del estadio y ajustes sobrevenidos en el modelo de negocio previsto cuando Sixth Street desembarcó en el proyecto en 2022 con una inversión anunciada de 360 millones de euros. Uno de los elementos que ilustra este proceso es el pago de 32 millones y medio de euros, que estaba condicionado contractualmente a una inauguración oficial del nuevo estadio bajo ciertas condiciones. Ese desembolso, previsto inicialmente en el acuerdo entre el club y el fondo, no llegó a ejecutarse, trasladan fuentes conocedoras. Los informantes consultados señalan que ese ajuste forma parte de una revisión de las condiciones financieras del contrato, pero aquí nadie te cuenta nada, ¿eh? O sea que hay gente que está diciendo que esa pasta no se está entregando, probablemente como penalización, porque el primer año y medio ha sido muy por debajo de lo que esperaba Sixth Street, pero aquí nadie te cuenta nada. Aquí te hablan de que el IMAX se retrasa un poco. Te hablan de las contratas y subcontratas de la contrata del IMAC. Aquí solo te hablan de mierda encima del Barcelona. Mientras protegen al Real Madrid. Último caso, Rüdiger. Sinvergüenzas. Que sois unos sinvergüenzas. A mí me daría hasta asco ser vosotros. Asco. Bien, vamos a ver. Los informantes consultados señalan que este ajuste formaría parte de una revisión de las condiciones financieras del contrato con el objetivo de adaptarlo a la realidad operativa del estadio tras los retrasos acumulados en la finalización de la reforma y las dificultades judiciales que han afectado a su explotación comercial a raíz de las quejas vecinales, tanto en lo tocante a los conciertos por el ruido como en lo relativo a los proyectados aparcamientos subterráneos. Vaya, pero si no iba a ser negocio, ¿verdad, Ramón? Las fuentes cotejadas no descartan que el contrato pueda volver a enmendarse bajo ciertos supuestos. O sea, aquí hablan incluso fuentes de una posible remodelación integral del acuerdo en sí. Madre mía, imaginaros que aparece en vez del 30% el 40% o algo así. Imaginaros, ¿no? Puestos a pensar y a establecer hipótesis. Madre mía. Pero atentos que, repito, todavía viene lo mejor. Por eso insisto en que os quedéis hasta el final. La reforma societaria del Real Madrid sobre la mesa. Bien, aquí primero voy a hablar yo. Ya sabéis mi teoría. Problemas no previstos, problemas con los vecinos, problemas con los conciertos, no estaban previstos. Se había firmado este acuerdo. Sixth Street pone 360 millones de euros, pero se lleva el 30% de los beneficios, ¿no? Una vez descontados esos 150, durante 20 años. Como hemos entendido, en 5 años recuperaría esa inversión con los beneficios que le daría todo esto. Y los restantes 15 años serían de beneficios puro y duro, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Pues tenemos esos problemas. Sin conciertos, sin parkings, lógicamente, el pastel parece y se ve y va a ser bastante más pequeño. Entonces, Sixth Street quiere su dinero, claro. Sixth Street tiene que llegar a 360 millones de euros. Y cuanto antes, claro, ¿no? Los planes de Sixth Street no son los del Real Madrid. Evidentemente. Entonces, aquí hay dos maneras de ver las cosas. ¿Se contentará Sixth Street con renegociar un poquito, como hemos visto aquí, el contrato, ganando un año más, por ejemplo, perdonando 30 millones de euros que tendría que pagar Sixth Street por una inauguración, por ejemplo?
¿O Sixth Street pretende aprovechar y forzar al Real Madrid a que una de esas empresas de la sociedad anónima híbrida sea precisamente Sixth Street? Porque esto de la sociedad anónima híbrida, ¿cuándo ha salido, señores? ¿Cuándo ha salido? Se ha empezado a hablar de ello, recordarán todos ustedes, no en esta asamblea pasada, sino en la anterior, que pasaba por esas fechas, el fallo judicial que obligaba al Bernabéu a cancelar todos los conciertos y paralizar los parkings de momento. Y ese de momento se va consolidando y amenaza a ser perpetuo. Claro, las casualidades no son difíciles de explicar muchas veces. Son difíciles sobre todo cuando no quieres dar la oportunidad a la obviedad. Y yo creo que lo que estoy diciendo, que mi hipótesis, la de que Sixth Street lo que pretenda es cobrárselo metiéndose en el accionariado este del Real Madrid, creo que es una hipótesis bastante, por no decir muy coherente. Muy coherente. No sé qué pensáis vosotros. Por lo pronto, las fuentes consultadas por Voz Populi subrayan que Sixth Street mantiene intacto su interés estratégico por el proyecto del Bernabéu y por el Real Madrid en general, considerado una de las inversiones más emblemáticas del capital riesgo estadounidense en el deporte europeo. En paralelo a la renegociación de condiciones sobre el estadio, las partes se han emplazado a abordar la posibilidad de profundizar en su relación estratégica. ¿Ves? Esto es lo que me encanta a mí, los eufemismos, ¿no? Cómo disfrazar una noticia negativa con terminología como profundizar en su relación estratégica. La pregunta es quién está profundizando en quién, ¿no? Más allá del estadio, inciden fuentes conocedoras. En este sentido, desde el fondo se habría trasladado a la cúpula del Madrid su predisposición a participar como socio inversor del club una vez que se consume la anunciada reforma societaria de la institución dirigida a permitir la entrada de importantes inversiones privadas en la institución. Parece que hay gente que se suma a mi hipótesis. Hay otra gente que ni siquiera, ni hipótesis ni nada, que lo que está haciendo es esconder todo esto que está pasando. Tiene que salir en el Barça para que lo digan. Del Reus te hablan, pero de esto no te hablan. Según algunas de las fuentes consultadas, el mismo fondo estadounidense habría trasladado igualmente su inquietud sobre el calendario de la operación patrimonial que la ejecutiva de Florentino Pérez ha ido retrasando internamente desde su anuncio en la asamblea de socios en noviembre. Claro, está esperando al momento deportivo bueno, pero claro, no da, o sea, no se está dando, ¿no? Porque si esto lo suelta ahora en plena racha de resultados negativos, lógicamente la gente va a votar que no. Va a votar que no. Y como estáis leyendo, algunas de las fuentes consultadas dicen que Sixth Street está inquieta porque esta votación no se produce. Luego, en cierto modo, están dando a entender que Sixth Street está presionando. Que Sixth Street parece que está presionando. Es lo que yo entiendo de cómo Voz Populi me está contando la noticia, y es que es coincidente con lo que yo pienso. Me estaré equivocando, por supuesto, ¿verdad? Pero, repito, ¿tiene o no tiene algo de lógica? Te lo pregunto a ti. Vamos a ver, tal. La necesaria convocatoria de una asamblea extraordinaria con los socios compromisarios sigue sin producirse. Una demora que tendría que ver con la inestabilidad deportiva que atraviesa el primer equipo de fútbol, señalan fuentes conocedoras. No hay que ser Einstein, ¿eh? No hay que tener muchas fuentes para todo esto, te lo podía contar yo. La reforma societaria impulsada por el asesor financiero de cabecera de Florentino Pérez y hombre cercano a Alan Washman, Anas Lagrari, contempla la creación de una filial holding en la que se segregaría la gestión del negocio del Real Madrid y en la que entraría él o los socios inversores. El control de la matriz del club permanecería en manos de los socios. Bueno, todo esto ya lo sabemos. El caso está aquí y está sobre la mesa.
Sixth Street, ojo, Sixth Street, parece que no está contenta con el acuerdo que tiene con el Real Madrid, parece que está presionando y la pregunta es, ¿están forzando al Real Madrid para acabar comprando un trocito de esa nueva sociedad anónima híbrida? Evidentemente, como dije antes, pagar hay que pagar, por las buenas o por las malas. ¿Será en este caso por las malas? A mí me da que sí. Ya veremos. Un fuerte abrazo del Rapsodo Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!